Ahora, hablando de lo que es debate, no solo la exposición, porque hemos hablado, digamos, quien tiene el manejo genuino de los medios, hemos llegado a un acuerdo que es el presidente Fujimori. No, vamos a hablar del debate. Le gusta la televisión. Pero me refiero a qué candidato a la presidencia, de los que recuerden en los últimos años, se ha acercado a un estándar que podríamos calificarlo como es de un debate televisado promedio. Ahora yo quiero agregar una segunda parte de esa pregunta. ¿Qué candidato ha logrado ese estándar y a su vez ha tenido oportunidad para seguirlo aplicando o estamos viendo una desaparición también del debate en la televisión? No, lo que sucede es que cada candidato tenía su estilo y su gracia, su encanto y su público. Y lo que le gustaba a un público y a un no representaba lo mismo para otros. Por ejemplo, Bedoya era un magnífico polemista, un pico de oro se le llamaba, ¿no? Una generación anterior podría ser Cornejo Chávez, ¿no? Ambos son políticos que realmente tuvieron limitaciones grandes para trascender los cenáculos y las élites, ¿no? Barrantes fue un polemista también brillante, ¿no? Y tuvo una carrera más bien media, ¿no? Es decir, ahí hay mucho de opinión, mucho la virtud de polemista está muchas veces en quien escucha la polémica, ¿no? Muy bien, Jackie, tenías una pregunta. Vamos a centrar ahora el tema en lo que corresponde, nos queda poco tiempo. Vamos a centrar el debate en lo que es la campaña actualmente. Vamos sobre cierta contracampaña que se está manejando y que se ha manejado, ¿no? Habría que incorporar también los elementos de este proceso, tales como la televisión de señal abierta, que algunos dicen que está cerrada para los candidatos de oposición, la presencia de los diarios Chicha, sobre todo en los sectores D y E, también este canal y los otros canales de noticias en cable y la internet. Los elementos que tú has señalado, los nuevos medios de comunicación que tú has señalado, obviamente en la última elección han jugado un papel importante. Bueno, este canal es el que mayor desarrolla, da mayores espacios al debate en el sentido de la confrontación de ideas. Los diarios chichas no debaten, los diarios chichas hacen propaganda, básicamente, ¿no? Sin embargo, ¿su papel ha sido importante o no en este proceso? Aparentemente sí, porque si hacemos una curva, digamos, de titulares, dicho sea de paso, no son titulares, ¿no? Porque el titular es el encabezamiento de un cuerpo de noticias, y uno observa que en realidad son frases, son lemas, eslogans que están ahí, que no tienen nada en el interior. Pero si hacemos una curva siguiendo estos titulares o estos lemas, y el declive de los atacados más o menos coinciden, ¿no? Entonces, parecería que sí hay una relación. Ahora, Alejandro Toledo quizás es un caso singular. ¿Existe alguna estrategia de contracampaña que actualmente le esté restando puntos a Toledo? Bueno, difícil saberlo, la única manera de... ¿Lo de los titulares está funcionando? Bueno, los pseudo titulares. Bueno, si lo medimos con los únicos elementos que tenemos, que son las encuestas, parece ser que, por ejemplo, en relación a CLAE eso no lo ha afectado de manera importante y que se hubiera correlacionado con los deseos de quienes desarrollan esta estrategia. Pero la contracampaña, por ejemplo, ha sido importante en determinados momentos. El famoso spot del shock contra Vargas Llosa queda en la memoria colectiva como, por ejemplo, el spot que ha sido el spot de contracampaña clásico, ¿no? Aún no tenemos eso. Creo que están jugando los periódicos chichas ese papel de contracampaña en su intento de demoler imágenes políticas en épocas electorales. Muy bien. Pero en el caso Toledo que mencionaba Jaime, ¿han tenido éxito? ¿Le están quitando puntos? Yo creo que el gran problema que tiene esta estrategia es el corto plazo. El crecimiento vertiginoso de Toledo que se da en el último tramo es difícil ya de lograr detener sobre la base de las mismas armas utilizadas con los candidatos opositores anteriores, Andrade y Castañeda. Lo peor que le puede ocurrir a una campaña es que el público reconozca que es una campaña.
¿no? Y eso es lo que Ahora creo que bien, el problema para es mayor. terminar, yo quiero conocer las opiniones de ambos. Se está dando una apertura en los canales de televisión de señal abierta muy recientemente. Es más, el día de hoy en Canal 2 han debatido el congresista Espichán y el candidato Blume de Somos Perú. O sea, se está dando. Perdón que te interrumpa, ese es un segmento que ha entrado hace más o menos unos días, Diálogo 2000, me parece Diálogo que se llama. 2000, así es. Y no solo en ese canal, bueno, en el 5 también ayer se ha hecho un reportaje sobre la casa de Toledo en Camacho con su esposa. Va a poder revertir. Importantísimo para el debate público, ¿no? Sin embargo, es algo que definitivamente en yo creo que nuestros esto electores no es quedará. casual, ¿no? Esto no es casual. Yo creo que lo que hemos asistido a una captura y a una utilización del silencio en la televisión. Y esto es la última parte del silencio, es decir, es un silencio que termina con un poco de ruido. Por eso quería saber, ¿este ruido va a poder revertir la ausencia de la difusión Primero de que propuestas probablemente en va a este ser un proceso? ruido bastante dirigido, ¿no? O sea, no va a ser un verdadero debate, no me lo imagino Fujimori debatiendo con Toledo en la primera vuelta, por ejemplo, eso sí sería un caso de debate, ¿no? Entonces, creo que el operativo ya ha sido cumplido, es decir, Bien. la televisión No hay ya marcha ha atrás. sido ¿Tú qué copada. piensas, Fernando? Yo creo que el daño que se le ha hecho al debate público es irrecuperable. Por lo demás, una cosa es que se abran estas franjas en donde se juntan, digamos, a muchos candidatos. Se dice, por ejemplo, acá tenemos al candidato con el número 104 y acá el otro candidato con el número 98, que debatan sobre la ecología. En términos de los hábitos del televidente actual, esto es un tipo de programa que, digamos, no causa atención. Porque lo que ha desaparecido no es este tipo de debate, lo que ha desaparecido es el spot donde quien emite, es decir, el candidato usa ese pequeño espacio de tiempo como lo crea conveniente y utilizando aquellos recursos que el televidente ahora capta más, la música, el eslogan, en fin, el llamado spot. Eso ha desaparecido y parece ser que ese tipo de mecanismos es el que tendría cierto efecto en el electorado. Fernando, muchísimas gracias. Luis Johamovich, muchísimas gracias. Han estado con nosotros Luis Johamovich, periodista de investigación, y el sociólogo, politólogo Fernando Tuesta Soldevilla en esta edición de Detrás de la Noticia. Recordar también, Jackie, el correo electrónico y que vemos justamente el fax, ahora en pantalla. Así es, el fax y el correo electrónico que usted tiene en pantalla en estos momentos. Nada más por esta edición, queremos agradecerle su presencia. Buenas noches.